correr mi celular. Perdón. Muy buenas tardes. Que el Señor me los bendiga. Gracias, mi amor. Ya sea que usted esté aquí presente, ya sea que usted esté allá en casa, ambos me uno a la bienvenida que el pastor Tino nos dio. Gracias por estar aquí. Los de en casa les extrañamos, pero qué bendición que se nos puedan conectar por medio de la tecnología. Familia, seguimos en nuestra serie sobre el cumplimiento, nuestra serie de Adviento, mientras vamos preparándonos para el próximo domingo, que vamos a celebrar la llegada de la luz del mundo. Así que pueden abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 1 de Lucas. Y allí ya el pastor Tino leyó al inicio del servicio el texto, Lucas capítulo 1, y vamos a estudiar la siguiente sección después del anunciamiento de María. Pero antes de hacer eso, quiero pedirles, si hay un niño aquí presente en la casa, que pase al frente a estar aquí conmigo un segundo. Así que vámonos, hagamos esto. ¿Verdad, Emi? Sí se puede. Ok, sentate aquí conmigo. ¿Quién más? ¿Algún otro valiente? Los valientes allá vienen. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más falta? Pasa, ven, siéntate conmigo. Puedes sentarte aquí. Adelante. Perfecto. ¿Está listo? ¿Listos? ¿Empezamos? Muy bien. Vamos a ver. Quiero hacerles, necesitamos oscuridad. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Al contar 3 vamos a pedir que nos apaguen las luces. ¿Contamos? Sí. 1, 2 y 3. Ok. Entonces, lo que hemos estado estudiando, hemos estado viendo en la palabra, es de que Dios envió a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth, muy bien. Entonces envió a él a preparar el camino, a predicarle al mundo, a aquellos que estaban en oscuridad, todo el mundo, de que confesaran sus pecados, que se arrepintieran de ellos, que los trajeran delante de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabía que Dios enviaría a Jesús para quitar el pecado del mundo, perdonarlo, ¿verdad? Sí. Ahora, déjenme contarles una historia que es la que vamos a estudiar hoy. Y es la siguiente parte de Lucas 1, capítulo 1. Pero primero necesito hacerles una pregunta, a ver si ustedes me ayudan y así poder hacer una ilustración. Esta historia que voy a contar hoy se trata sobre confianza en Dios, confianza en lo que Él dice, en sus promesas. Pero primero necesito una ilustración sobre confianza. Si ustedes estuvieran en un parqueo, no hay ni un solo carro. Ustedes están en un parqueo de esos de los malls, así de esos enormes, y están solos, solitos, y necesitan ayuda. ¿A quién llamarían? ¿Tú a quién llamarías? A Dios, muy bien. ¿A alguien más llamarías? A nuestros padres, muy bueno. ¿A quién más llamaría a nuestros padres por ayuda? Yo llamaría a mis papás por ayuda. Muy bien. Ahora, ¿por qué llamaríamos a nuestros padres? Hablemos de eso. ¿Por qué llamamos a nuestros papás cuando necesitamos ayuda? Sí. Excelente, porque Dios los puso ahí para ayudarnos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los llamaríamos? Porque confiamos en ellos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se confía en los papás? ¿Por qué podemos confiar en nuestros padres o en nuestra mamá o en nuestro papá? ¿Por qué? ¿Sí? Saben más que nosotros. ¿Qué más? ¿Por qué tú confiarías en tus papás? Porque han estado más tiempo en la tierra, excelente, tienen más experiencia. Y porque ustedes han tenido evidencia, los han visto ¿qué? Amándolos, ayudándolos, ¿verdad? Cumpliendo lo que ellos dicen, por eso confiamos. Les creemos cuando ellos dicen algo, les confiamos. Y si ellos nos piden algo, ¿qué hacemos? Si en el parqueo ellos vienen y nos digan, venga para acá, ¿ustedes confían en lo que ellos les digan?
Sí, yo confiaría en lo que mi mamá o mi papá me diga, absolutamente. Ok, entonces vean, confiamos en nuestros papás y porque confiamos en nuestros papás les obedecemos, ¿cierto? ¿Verdad? Y porque confiamos en nuestros papás y les obedecemos, actuamos. Entonces vean esas tres palabras: confiar en ellos, obedecerles, actuamos. Bueno, esta es la historia de María. María recibió del ángel la mejor noticia posible: que tendría un hijo, pero sin la ayuda de un papá. Sería un milagro. El Espíritu Santo formaría a Jesús en su vientre. Para quitar los pecados del mundo, Jesús necesitaba ser completamente Dios, completamente ser humano. Entonces, el bebé creado en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo, era el Salvador, el único que podía quitar el pecado del mundo. Pero el ángel le dijo una segunda promesa. ¿Quién se acuerda? Le dijo: te daré una señal de que esto que acabo de decir es cierto y que Dios cumple lo que promete. ¿Quién se acuerda de esa señal? La leyó el pastor Tino. Bueno, no la leyó, la leímos la semana pasada. Le dijo: verás que tu prima Elizabeth quedará embarazada, a pesar de que está tan mayor, quedará embarazada. Entonces, ¿qué creen que hizo María? ¿Alguien sabe qué hizo María? Creó en él, muy bien, excelente. ¿Qué más? Le fue a visitar. María estaba tan convencida de que lo que Dios decía era verdad y que tenía el poder para hacerlo, no solamente de poner el bebé en su vientre y formarlo como un milagro, pero también en hacer en Elizabeth el milagro también de poder concebir. Y entonces se fue por allá. ¿Quién sabe aquí qué tan largo tuvo que caminar María para poder llegar donde Elizabeth está? Mucho. A ver, ¿alguien aquí en la audiencia sabe dónde queda Chambord? Levante la mano. Levanten la mano. Eso, muy bien. Entonces, queda como a 30 millas más o menos de aquí. 30, 35 millas de aquí hasta allá. ¿Ok? El lugar donde ella tenía que ir es como 3 veces eso, como unas 100 millas para llegar donde estaba Elizabeth. Eso le tomaría caminando, no en carro, caminando como de 4 a 5 días para poder llegar donde Elizabeth estaba. María estaba tan convencida de que Dios iba a cumplir lo que prometió, no solamente en ella, pero en Elizabeth, que se fue a ver si era, a ver, comprobar lo que Dios prometió hacer. Y cuando llega, entra por la casa y dice: hola, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué dicen ustedes cuando llegan a una casa que no es de ustedes? ¿Qué dicen? Hola. Entonces María dijo hola, algo así, y dice el texto que el bebé en el vientre de Elizabeth, ¿qué hizo? Se alegró, porque dice que brincó de alegría. Fue un brinco, un salto de alegría. Entonces María se alegró, Elizabeth se alegró, el bebé se alegró. ¿Por qué gozo y por qué alegría? Y lo que nos enseña esta parte de la Biblia es de que las noticias de celebrar el nacimiento de Jesús es algo que Él quiere que celebremos. Es un gozo que quiere que tengamos cuando celebramos la llegada de la luz del mundo, que vino a tomar el pecado del mundo y castigarlo en Él mismo, para que cuando creemos en Cristo, nuestros pecados sean perdonados. ¿Tiene sentido? Sí. Eso es lo que vamos a celebrar hoy. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a regresar a nuestros pasos. Vamos a darle gracias a los chicos. Gloria a Dios. Creo que de manera preciosa esta sección nos invita a también saltar de gozo, hacer un salto de gozo como el que hizo el bebé en el vientre de Elizabeth. Hacer una expresión de gozo. Nuestra temporada de Adviento, cuando celebramos los cristianos Navidad, en realidad estamos celebrando la nueva realidad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces nos alegramos, nos gozamos. El mayor regalo que Dios nos ha podido dar fue el enviar a su Hijo a morir en la cruz, y la relación y la nueva realidad que tenemos en Cristo Jesús gracias a Él. Y ese es el regalo que celebramos.
Navidad no es tanto sobre regalarnos cosas. Navidad es sobre celebrar, gozarnos en el mayor regalo que Dios ha dado, y es el envío y la entrega de la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dicho eso, voy a llevarlos al capítulo y voy a ir leyendo unos versículos para que podamos entender todo lo que sucede en esa segunda parte de la historia. Estas son cosas que pasaron exactamente como el texto dice que pasó. Lucas está escribiendo como un libro de historia y está escribiendo los hechos tal y como sucedieron. Voy a orar y empezamos. Padre, Señor, guíanos, Señor, a celebrar esta preciosa realidad y abrazar tal y como María, tal y como Elizabeth, tal y como Zacarías, Señor, se alegraron por tener un rol en esta etapa de la vida donde tú estabas escribiendo la historia, Señor, una historia que cambiaría nuestras vidas. Se alegraron. También queremos hoy, Señor, alegrarnos, gozarnos, Señor, en este tiempo que has intervenido en la historia para nuestra salvación, para nuestra bendición. Guíanos en nuestro estudio para que seamos edificados para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Mira cómo la historia empieza. Dice, el texto narra: en estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entonces ya no se queda donde estaba, donde apareció el ángel. Ahora se sale al área de Judea, y allí va a una parte rural, una parte montañosa, que es donde vive Zacarías y donde vive Elizabeth. Déjame recordarte, hace 2 semanas vimos cómo el ángel Gabriel le anunció a Zacarías mientras estaba en el templo que tendría un hijo que prepararía el camino para la llegada del Salvador de su vida y de la vida del mundo. Y dice que él, el texto, dudó de lo que el ángel le dijo. O sea, no tenía por qué dudar. Estaba en un lugar donde nadie tenía acceso a ese lugar. Solo un ángel podría estar ahí. Y el ángel le dice, le promete lo que Dios quiere hacer. Y él dice, a ver, pruébamelo, deme una señal. Inmediatamente él pecó contra Dios con su lengua, y Dios castigó su lengua y lo enmudó completamente hasta el nacimiento del niño. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Ya para estos momentos entra en la escena otro personaje, y es Elizabeth. Dice en el versículo 40: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces, ¿y dónde está Zacarías? Posiblemente está allí. En esos tiempos posiblemente está allí. Si está mudo, ya él terminó su trabajo en el templo, lo que le tocaba hacer. Ahora está en casa posiblemente, y él escucha posiblemente también la llegada de María. Y Elizabeth versículo 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura en su vientre saltó, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Saben? Cuando Elizabeth dice eso, déjame llevarte a cada una de las palabras que ella dice. Dice, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el bebé en su vientre también reaccionó a la voz. Y dice que la criatura saltó en el vientre. Ese salto es como un brinco. El bebé Juan reconoce la presencia de Jesús y brinca. Ahora, ¿qué nos dice eso? Déjenme llevarlos a un pasaje para que ustedes vean lo que digo, lo precioso de este pasaje. Juan 3:29. Vean lo que dice. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio se pone de pie y escucha cuando él viene, y se alegra enormemente por la voz del novio. Así que esta alegría mía se ha cumplido, se ha llenado. La iglesia siente gozo
cuando habla de Cristo, cuando canta a Cristo, cuando lee sobre Cristo, cuando escucha sobre Cristo, cuando le hablan y le reafirman lo que sabe sobre Cristo. ¿Sabe? La iglesia es llamada como la novia y el esposo es Cristo. ¿Quién no se va a alegrar cuando Cristo está tratando o está ayudando a su novia, la iglesia, a su esposa, la iglesia? Entonces, pero habla el pasaje de un gozo que el amigo del novio tiene al escucharlo venir, porque sabe lo que él va a hacer con la iglesia, con su novia. Juan está hablando de la iglesia, está hablando de esa preciosa relación, de cómo inclusive Juan sentía este gozo por estar teniendo un rol en lo que Jesús iba a hacer para con su novia, la iglesia. Entonces, ¿saben? María está experimentando algo precioso, el nacimiento de Jesús en su vida. Ella está experimentando algo lo más precioso que alguien puede experimentar, el Salvador naciendo en su vida. Bueno, esa idea también se puede pensar en términos de una metáfora. Podríamos generar un simbolismo ahí. Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones por medio de la fe. Dice la Biblia, lo llama con distintas metáforas, hemos vuelto a nacer. Somos una nueva persona. Jeremías profetizaba de que nos quitarían el corazón de piedra y nos darían uno nuevo. Uno que lo usaríamos para seguir a Dios y declararlo nuestro Dios. Y Él, por tener nosotros ese corazón nuevo, nos vería como suyos. Entonces habla de una nueva realidad. Otra manera de decirlo es cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Cristo vino a hacer de nuestros corazones un lugar permanente para ser rey, para ser señor, para cambiar, para transformar. ¿Cuándo sucede eso? Por medio de la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Entonces es cierto de que el creyente puede decir: Cristo mora en mi corazón, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros por medio de la fe y somos hechos uno con Cristo. Entonces, si María celebraba el nacimiento de Cristo en su vida, en su cuerpo, ¿cómo tú y yo no vamos a celebrar el nacimiento de Cristo en nuestras vidas, la llegada de Cristo en nuestras vidas? Navidad es sobre pastoras, Navidad es sobre velitas, Navidad es sobre regalos. No, Navidad es sobre el regalo más bello que hemos podido recibir, y es la presencia de Cristo en nosotros, que nos ha movido a rendir nuestras vidas a Él y vivir bajo su señorío. Entonces, algo que quiero resaltar en estos primeros versículos 39 al 41 son tres aspectos de María. María sirve como un modelo de fe, de la piedad, para que la copiemos. Esta es una chica súper joven. Alguien podría decir: no tiene mucho conocimiento, no tiene mucha experiencia, no sabe mucho. Pero en nuestro texto, estas son las 4 características de alguien maduro, de alguien que cree, alguien que tiene fe genuina, fe obediente. La número 1, digamos, es la creencia. Ella escucha las palabras del ángel y ¿qué hace? Las cree. Escucha la palabra de Dios y no hace como Zacarías, que las duda o pide prueba. Le dice: soy tu esclava, haz en mí conforme a tu voluntad. Cree en las palabras de Dios. Ella conoce sobre los actos de bondad y de amor y de poder de Dios en el pasado, porque Dios no podría cumplir el que una virgen conciba. ¿Tiene el poder para hacerlo? Por supuesto que tiene el poder para hacerlo, dice María: por supuesto que le creo. Pero María pasa de esa creencia surge, de esa fe en la palabra de Dios, surge una confianza. Ella puede confiar en Dios porque lo ha visto actuar, porque sabe de su poder. Tal y como le preguntaba yo a los chicos: ¿podemos confiar en nuestros padres? Bueno, si nuestros padres han sido buenos, si hay padres buenos, cuidan a los hijos, nutren a los hijos, protegen a los hijos, inclusive cuando no quieren ser protegidos, ¿verdad? Están involucrados en los hijos. No les importa caerles mal a los hijos si eso implica protegerles y cuidarles.
Tal vez nosotros los hijos a veces no entendíamos eso, pero ahora ya más grandotes los hijos sabemos que era así y podemos entenderlo. Pero entonces, como le preguntaba yo a los chicos, ¿por qué puedes confiar en tu papá? Bueno, porque Dios los colocó, porque Dios les da más conocimiento, porque Dios los puso a protegerlos. Igualmente sucede entre María y Dios. Ella cree en Él, le cree lo que dice. Ella confía en Dios y en su poder y su carácter, en su integridad. Y entonces se somete, por esa confianza, se somete a lo que Dios dice. Entonces, fe en las palabras de Dios que le da a María, la llevan a confiar en lo que Él dice, y esa confianza produce una sumisión a lo que Dios dice. Ahora, porque está sumisa a lo que Dios dice, esta sumisión la impulsa a tomar decisiones y actuar inmediatamente. María, no vemos en la narración a María decir, ¿y Elizabeth va a quedar embarazada? Bueno, déjame pensar por un rato, Señor, voy a ver qué hago. En vez, dice, Elizabeth va a ser una señal para lo que vas a hacer en mí. La señal que me estás regalando es que Elizabeth va a ser embarazada. Claro que tienes el poder para hacer eso. Me voy de una vez a ver dónde está Elizabeth para comprobar y ver lo que has hecho en la vida de ella. Entonces, mira esas tres: con fe, confianza, sumisión y acción. Ese es el modelo que María, la madre de Jesús, ¿se acuerdan? Yo no le llamo María la Virgen María, yo le llamo María la madre de Jesús. Es como debiéramos de llamarlo. Ese es el nombre del carácter del personaje en la Biblia, de la mamá de Jesús. No fue perennemente virgen, tuvo más hijos. Los textos nos hablan de los hermanos de Jesús. No, esta fue una mujer que fue utilizada en este periodo, en esta condición, pero la mayor regalo que nos ha dado no solamente ha sido el nacimiento de Cristo, pero el modelo de fe que nos dio. Ahora, Cristo nos ha regalado una confianza para con Él y una alegría y gozo para con Él que debemos de poder abrazar en tiempos de Navidad. ¿Sabe? El gozo que siente María, el gozo que siente Elizabeth, el gozo que siente Juan en el vientre, al usted y yo ver este texto somos recordados de la salvación que hemos recibido, el regalo de relación con Dios que hemos recibido. Y en temporada de Navidad es una alegría y una confianza que debemos de poder abrazar en nuestro tiempo de Adviento, en nuestras celebraciones. Independientemente de nuestra situación, podemos gozarnos y seguir confiando en Él. Sigamos en los versículos, a ver lo que Lucas quiere decirnos en los versículos. Versículo 42. Y exclamó a gran voz. A gran voz no es un grito que asusta, pero sí es como elevar el tono al escuchar la entrada, la voz de María, y decir algo específicamente. Mira lo que dice: bendita tú entre las mujeres, bendita el fruto de tu vientre. Déjame empezar por esa palabra bendita. ¿Saben? Esa palabra se ha malinterpretado para decir que María es la única persona en la Biblia que ha recibido la bendición total de Dios. Que María es la única que ha sido la receptora total de Dios, de la gracia de Dios. No es cierto. En la Biblia los cristianos son llamados benditos. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, pudiéramos ver varios pasajes donde aquel que ha recibido el regalo de salvación ha sido bendecido por Dios. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo: te bendeciré y serás de bendición para todas las familias de la tierra. La bendición que Abraham recibiría bendeciría a todas las familias de la tierra. Entonces no es cierto que María es la única bendita. Todas las familias de la tierra serían benditas. Todos los que aceptan a Cristo, la bendición de Dios, son declarados bendecidos por Dios. Tienen la bendición de Dios, el favor de Dios. Dios está con él. ¿Se acuerdan, Emmanuel? Dios está con ellos. Su presencia está perennemente garantizada en ellos. Entonces, esta palabra, bendita seas entre las mujeres, no hace a María alguien
a quien venerar. Lo que posiblemente hizo María después de eso es venerar a Jesús y venerar a Dios el Padre. María posiblemente no permitiría que alguien la venere a ella, sino redirigiría cualquier admiración a admirar al Salvador y a admirar a Dios, a venerar al Salvador y a venerar a Dios, no a ella misma. No hay ninguna razón para sacar de contexto en esta historia y poner el énfasis en María. Ni Lucas está queriendo decir eso, ni María está expresando eso, ni mucho menos el ángel Gabriel o Elizabeth o Zacarías están celebrando a María. No hay nada ahí que ponga a María como el centro de la bendición de Dios. Es bendita porque entre las mujeres, porque no hay ninguna otra mujer que haya recibido el privilegio de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no porque haya sido receptora perenne de algo que la haga una súper creyente sobre los demás. Ahora sigue diciendo el versículo: bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth está llena del Espíritu Santo. Elizabeth está diciendo algo que es verdad. María está embarazada. Algo que María no necesariamente sabe. Hay posiblemente 6 meses entre el anuncio, ¿verdad? Porque decía, en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, llegó el ángel. María se va para Judea, se va para donde están. Y allí, porque está está bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, y ella reconoce que María está embarazada. Entonces María acaba de confirmar 2 cosas: que lo que Dios prometió sobre Elizabeth lo cumplió y tenía el poder para hacerlo, pero también que el poder de Dios de formar a Jesús en su vientre, el Salvador del mundo, el que tendría un reino sin fin, el que tomaría el descendiente de David, cuyo reinado no tendría fin, ha sido formado sin la ayuda de José en su vientre de manera milagrosa. Y María lo acaba de confirmar. Lo que Dios dijo, Dios hace. Entonces, sigue el versículo hasta el 45. Dice: bendita el fruto de tu vientre, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Esta frase nos dice que Elizabeth está diciendo algo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es verdad. Jesús es el Señor. Ese era el nombre para el Mesías, para el Salvador. El niño no era ningún niño. No celebramos en diciembre solo el niño. El hecho de que el niño era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sería rey y cuyo reinado no tendría fin. Celebramos al hombre adulto que entregó su vida por nuestro perdón. ¿Tiene sentido? Entonces el niño rey se volvió rey sobre la vida de todos aquellos que creyeron en él para salvación. Ahora el texto sigue y dice: porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Mire ese versículo. ¿Quién está poniendo atención y está ahí al lado de ella? Zacarías, el que no escuchó las palabras de Dios y no las creyó. Está escuchando y la esposa como que le envía un mensajito ahí para que aprenda, ¿verdad? Y le dice: bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada tú, María, porque Dios dijo y tú obedeciste, porque Dios dijo y tú creíste, tú confiaste, tú te sometiste, porque tú creíste, te sometiste, confiaste y tú actuaste de acuerdo a la palabra de Dios. Y ella se goza en esa obediencia de María. Bienaventurado el que reconoce la palabra de Dios en el texto, quien se somete a ella, quien confía en ella y quien actúa de acuerdo a ella. Bienaventurado, gozoso el que hace eso. Y eso somos nosotros en relación a la palabra de Dios.
En esta temporada de Navidad somos llamados a escudriñar a la palabra, a confiar en la palabra, a someternos a la palabra y a actuar de acorde a la palabra. Preciosa realidad. Cristo nos ha dado una confianza y un gozo que debemos de abrazar. Mira una tercera idea. Versículo 48. Ahora María va a cantar un himno. Es una canción que ella escribe. Ustedes sabían que el pastor Tino, algunas de las canciones que cantamos, él las ha escrito. Y cuando sabemos de que es una canción que él ha escrito, dice allá arriba, dice Tino Ojeda. Piensen en todo el esfuerzo, las herramientas que necesita, la capacidad que necesita para poner algo que él sabe sobre Dios en versos. Bueno, María es exactamente lo mismo. Toma ese ejemplo que ella tenía sobre una gran mujer de Dios que ella conocía. Se llama Ana. ¿Hay alguna Ana aquí en la iglesia? ¿Tenemos alguna Ana? Ana Isabel. Qué lindo nombre. Bueno, hay una gran mujer de Dios que se llamaba Ana, la mamá de Samuel. Y en 1 Samuel, vemos un himno que ella canta porque Dios le ha regalado un hijo. Hay una completamente paralelismo entre ese himno y este. María era una estudiante de Ana. ¿Saben? A todas las mujeres aquí presentes, no hay un mayor privilegio que buscar una mujer madura para que te mentoree, para que te pastoree, para que te entrene. Ya sea en tu familia, ya sea en la iglesia. A los hombres igualmente. No hay mayor bendición que encontrar el mentoreo de un hombre maduro de Dios. Ese ha sido uno de los regalos también que he recibido en mi vida. Varios hombres invirtieron en mí para ayudarme a aprender a cómo ser un hombre de Dios. Entonces nuestro himno es un gran ejemplo de alguien que ha estado estudiando la Biblia muy fielmente, aunque fuera una adolescente, María, una estudiosa de la palabra de Dios. Ahora viene el himno y dice: y bienaventurada la que creyó, tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mira la primera frase, esta es la primera estrofa de su canto. Mi alma, ¿cuál parte del cuerpo? El alma. El alma en la Biblia es una palabra que indica el mismo lugar con los mismos elementos que están cuando dice corazón, mente, espíritu. Esas palabras están hablando de la misma parte de todo ser humano. No son lugares distintos. El alma en la Biblia, el corazón en la Biblia, la mente, la personalidad, la conciencia, el espíritu. Esas 6 palabras hablan del mismo lugar que todos los seres humanos tienen. Es la parte inmaterial del ser, donde están los deseos, donde están las decisiones, donde están el raciocinio, donde están las emociones. Es el centro de nuestras decisiones. Con todo eso, dice María, en otras palabras, con todo lo que soy, mi alma te hace lucir más grande, Señor. Mi alma te va a hacer lucir grandote, Señor. Y la palabra engrandecer, algunas traducciones dice, mi alma te exalta. Pero la palabra detrás del griego es una palabra que literalmente te dice magnificar. Así es como se lee, magnificar. ¿Cuándo es que uno magnifica algo? Bueno, es engrandecerlo, hacerlo lucir más grande, es mostrar la grandeza de ese ser. Y dice que María expresa este gozo y esta confianza en Dios, y dice que con todo lo que tiene, ella engrandece, hace lucir, hace conocer la grandeza de Dios. Es la más preciosa definición de adoración, hacer conocer que ella, la grandeza, los atributos, el carácter, las obras de nuestro Señor. Mi alma engrandece al Señor. Luego dice, y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador. ¿Cómo es la primera manera en que María hace lucir la grandeza de Dios frente a otros? Celebrando su salvación. Dios, mi salvación. Y esto es algo que el Señor quiere que aprendamos. Voy a saltarme estos pasajes y ahorita vuelvo a ellos. Para engrandecer al Señor en esta temporada de Navidad, exaltamos su salvación, la que nos ha regalado. No exaltamos nuestros deseos, no exaltamos nuestros derechos. En Navidad exaltamos la salvación en Cristo Jesús. Ahora mira el siguiente versículo 49. Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Entonces ella habla de esa humildad en la condición que Dios la observó, como una persona, acaba de celebrar la salvación, ahora habla de su humilde condición. María es una mujer que reconoce ser muy necesitada, tiene un enorme problema y es su pecado. Necesita ser rescatada, pero Dios ha enviado a su Salvador. Entonces lo que está diciendo es de que, Señor, tú has visto mi mayor necesidad, y en ese estado de necesidad, pecadora, en necesidad de perdón, has enviado el Mesías para el perdón de mis pecados. Celebro tu salvación, pero también celebro el poder que has mostrado, que bendecirá por medio del fruto de mi vientre a generación en generación. Exaltamos a Dios, no solamente lo hacemos engrandecer cuando celebramos su salvación, cuando celebramos su poder, pero también María nos modela que lo celebramos y lo exaltamos cuando celebramos su fidelidad. Versículo 49. Porque grandes cosas ha hecho el poderoso y santo es su nombre. María celebrando y exaltando el poder de Dios. Versículo 50. Y de generación en generación es su misericordia, su bondad para los que le temen. Esa salvación, esa fidelidad de Dios con lo que ha prometido ahora, ha regalado la mayor bendición a todos aquellos que le obedecen. ¿Qué fue lo que Dios dijo a través de Cristo? El que me ama, obedece mis mandamientos. Yo soy la verdad, yo soy el camino. El que sigue mi voz, conocerá al Padre. El que rechaza mi voz, no tendrá al Padre. El que teme a Dios, obedece a Dios. El que escucha que para salvación hay que creer en el Señor Jesucristo para el perdón, obedece esas palabras y cree en el Señor Jesucristo. Siguiente, para exaltar y engrandecer al Señor, exaltamos sus obras. Mira el versículo 51, dice: ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en pensamiento de sus corazones. En el pensamiento de sus corazones. Dios ha intervenido en la historia. Aquellos que se han creído poderosos y sabios, los ha quitado de esa posición. Y aquellos que han sido humildes y pobres y de abajo, porque han visto la necesidad de su ser, los ha puesto por arriba y les ha regalado el regalo de salvación. Mira lo que estos pasajes muestran. Cuando hablamos de exaltar y de magnificar a Dios, estamos hablando de alabar. Y nuestro Señor Jesucristo hablaba de una manera de alabar muy nueva y muy sin igual. Alabar no es solamente levantar las manos. Alabar no es solamente cerrar los ojos o venir a la iglesia. Este pasaje nos habla de lo que buscaba Cristo, lo que quería el Señor en las personas. 4:23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Cuando dice que alaben al Padre en espíritu, con todo lo que tienen, con todo su ser,
con su mente, con su corazón, con sus motivaciones, con sus deseos, con sus pensamientos, con sus acciones, con todo el espíritu, con todo su ser, pero también con la verdad de Dios, de acorde a la verdad de Dios. Ese es el tipo de exaltación, ese es el tipo de magnificación que Dios busca en nosotros. Mira, un precioso ejemplo de una mujer, otra mujer, exaltando al Señor Jesucristo. Estando él en Betania, Jesús, sentado en la mesa de casa de Simón el leproso. Simón el leproso porque Simón era leproso, pero ya Jesús lo sanó. Y luego Jesús se va para la casa, ya él estando sanado, y está ahí en la casa. Y dice, y vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, de nardo puro, rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y lo derramó y lo esparció sobre la cabeza de Jesús. Ahí Jesús en el centro de la casa, esta mujer interrumpe y sin pedir permiso lo hace, sin pedir permiso a él, sin pedir permiso a los discípulos ni a Simón, lo hace. Y lo hace, y la Biblia nos explica que lo hace para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, para ungirlo como su Rey, como su Señor, como el Dios Salvador que ha venido. Emmanuel, Dios ya está en nosotros y ella lo exalta de esa manera. Bueno, inmediatamente después del versículo 5 interrumpe Judas y dice, ¿qué desperdicio de dinero? ¿Qué desperdicio de dinero? Pudiéramos agarrar ese dinero y lo pudiéramos dar a los pobres. Judas no estaba ni interesado en los pobres, pero critica a la mujer. Los discípulos intervienen también. Los discípulos en esta etapa eran súper inmaduros, no sabían mayor cosa. También critican a la mujer, ¿por qué hace esto? ¿Cómo se le ocurre tocar al Salvador? Vean el versículo 6 y la actitud de Cristo ante las acciones que salían de este deseo de adorarlo con todo lo que ella tenía. Y lo más valioso que ella tenía, ese era el recipiente con perfume. El valor de estas onzas, de ese perfume de nardo, en aquellos tiempos, era el pago de un salario de un año de un trabajador común y corriente. El salario de un año. Eso es lo que costaba lo que ella hizo. Con todo lo que ella tenía, lo exaltó. Y mira la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús le dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Jesús leyó el corazón de esta mujer, la motivación de esta mujer, el deseo con todo lo que tenía, lo mejor que tenía, de exaltarlo y de honrarlo por quien él era. Eso es un precioso ejemplo de magnificar a Dios. María lo hizo con todo lo que ella, con toda su alma lo exaltó. Esta mujer con todo lo que tenía, lo exaltó. Esto nos invita en tiempos de Navidad, mientras celebramos la llegada de la luz del mundo, a exaltarlo con todo lo que tenemos, usar nuestras vidas, todo lo que hay en ellas para ponerlas para la gloria de Dios, para exaltarlo con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, para la gloria de Dios. El último versículo, dice, versículo de la canción, versículo 52. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. María está diciendo algo inspirada por el Espíritu Santo. Bajo la guía, no estaba inspirada, nadie está inspirado, sino que las personas que el Espíritu Santo era el que estaba controlando a la persona. Entonces la fuente de todo lo que dice es el Espíritu Santo, pero habla bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que dice es de que lo que ha hecho Dios es que a los poderosos, los que están arriba en sus tronos, ¿verdad?, los quitó de allí y ahora más bien ha exaltado a los humildes. Entonces hace un cambio. Los que ante el mundo son grandes, los quita de esa posición Dios. Y a los que ante el mundo son de abajo y humildes, Dios los exalta y los pone arriba. Hace una transferencia de posiciones. Para Dios, el de abajo es el que
el que no tiene mucho, y porque no tiene mucho, ve su propia necesidad. Y entonces se vuelve y viene a Dios buscando la ayuda de Dios. Y si Dios está ofreciendo perdón y salvación, acepta rápidamente ese perdón. Pero la persona que está arriba y es poderosa y está en el trono es autosuficiente. No ve mayor problema en su vida porque lo tiene todo. Entonces rechaza las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no siempre hay ricos que aceptan al Señor Jesucristo. Y los que menos tienen, también en su necesidad, muchos aceptan al Señor Jesucristo. Lo que cambia, según María, es la posición que tenemos delante de Dios. No es de encuentro a nuestros títulos, nuestros logros, nuestras cuentas bancarias, nuestras capacidades o méritos, pero es con respecto a si hemos creído o no hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, lo que nos coloca delante de Él como humildes ante Dios. El que ha creído y ha confesado y pedido perdón por sus pecados y clamado a Cristo como Señor, ese en la Biblia es llamado humilde. El humilde ahora es exaltado. A los hambrientos ha colmado de bienes, versículo 53, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. 54, ha ayudado a Israel, a su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal y como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Saben? Mira este pasaje, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En la Biblia no somos llamados ricos de espíritu los creyentes, pero los pobres en espíritu. En la Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Ser dependientes de Dios en la vida es lo que nos acerca y nos prepara para estar dispuestos a escuchar su voz, confiar en ella y obedecerla. Creencia, confianza, sumisión y acción lo puede hacer solamente el que está quebrantado del corazón, dependiente de Dios, necesitado de Dios. Navidad por eso no es para soberbios. Navidad no puede ser un tiempo de celebración para los que creen que son autosuficientes. Adviento no puede ser para los que creen que ya lo tienen todo y que lo son todo y que son de super arriba en vez de abajo. Navidad es para los de abajo, para los humildes, a los que han encontrado salvación, perdón, refugio, ayuda, misericordia, sabiduría en Cristo y en su palabra. ¿Tiene sentido? Mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré alabanzas aún con mi alma. 4 conclusiones. Navidad es para tomar esta confianza en Cristo, este gozo en Cristo y hacerlos nuestros por medio de la fe. Navidad es tomar esta confianza y este gozo y brincar de alegría, viviendo en este gozo, viviendo en la confianza que mostraba María. Navidad es para deleitarnos en este gozo, deleitarnos en esta confianza en Dios. ¿Saben? Navidad no es un tiempo de felicidad para todas las personas. Navidad es tiempo difícil para algunos de nosotros, porque no tenemos a nuestros seres amados a la par, porque algunos seres amados han partido, porque estamos en prueba, porque hay tantas razones por las cuales Navidad no necesariamente es un tiempo de gran gozo, pero el gozo, la alegría de nuestra salvación, de que somos los que Dios nos ha hecho nuestros, de que Dios está con nosotros, es una preciosa confianza y alegría que nos permite descansar en esa verdad y no en la resolución de nuestro dolor y no en la resolución de nuestras pruebas. Nos podemos gozar en Navidad. Podemos descansar en este gozo y en esta confianza. Saben, por último, este gozo y esta confianza que podemos celebrar en Adviento es algo para ser heredado a nuestros hijos.
Es algo para ser enseñado y ejemplificado a nuestros hijos, de que nos gozamos en esta temporada. Nos gozamos y lo mostramos, porque celebramos en casa la llegada de nuestro Señor, porque le damos honra, porque lo exaltamos, porque ellos pueden ver nuestra fe, las prioridades, cómo priorizamos nuestra fe sobre todo, inclusive en nuestra relación con ellos. Este gozo y esta alegría es para ser heredado a los hijos, y los hijos debiéramos de poder apreciar. Chicos, aprecien la fe de sus padres, el gozo que viene de su fe, la consistencia, la obediencia, la confianza, la sumisión de ellos. Confíen, exalten eso, reconozcan eso, aprecien eso, agradezcan eso. Porque eso los va a apuntar a ustedes hacia Dios, gracias a la obediencia de sus padres. Amén. Vamos a orar.